Hola, buenas muchachos. Bienvenidos a una nueva clase más de dibujo técnico. Les saluda el profesor Eric Ilías y esta semana pues vamos a hablar acerca de un tema llamado tipos de dibujo. Existe una gran variedad de tipos de dibujos. Por lo general se clasifican de acuerdo a su uso, eh, dependiendo la actividad que nosotros vayamos a desarrollar, vamos a utilizar un tipo de dibujo. Entonces, ese es el tema de la semana. Lo que usted va a realizar en su cuaderno es un álbum, ya sea con recortes o dibujos acerca de estos tipos de dibujo que yo voy a mostrar en el video. Para comenzar, vamos a decir que los dos tipos de dibujo básicos, por así decirlo, o lo más fácil de poder clasificar, son dos: el dibujo artístico y el dibujo técnico. El dibujo artístico es el tipo de dibujo en donde representamos ideas, emociones, pensamientos de forma libre, sin ninguna norma o ningún procedimiento ya estandarizado. Entonces se caracteriza por ser muy libre, por representar ideas, emociones, tal como yo lo estoy mostrando en la imagen que ven ustedes en pantalla. Y también tenemos el dibujo técnico. Este tipo de dibujo se caracteriza porque es muy exacto, es muy preciso y requiere de herramientas especializadas para medir. Por ejemplo, el compás, la regla, el transportador. Y aquí tengo un ejemplo. Entonces usted va a ir comenzando a elaborar su álbum. No es necesario que imprima imágenes, puede dibujarlas para colocarlas en su álbum. En su cuaderno sería ese álbum. Ahora, una vez ya sabemos que hay dos tipos de dibujos, artístico y técnico, nos vamos a enfocar en el dibujo de la clase. Esta clase es dibujo técnico, pues nos vamos a enfocar en el dibujo técnico como tal. Hay diferentes tipos de dibujo técnico, muchachos. Como les decía, dependiendo el uso que se les dé o la finalidad o lo que querramos hacer nosotros, vamos a utilizar un tipo de dibujo. Unos tienen unas reglas, otros tienen otras, unas formas de hacerlo, otras formas de crearlo, etc. Entonces, vamos a comenzar con los diferentes tipos de dibujo técnico, que ya les mencioné, que utiliza herramientas de precisión, como las que ustedes ven en la imagen: escuadras, reglas, compás, transportadores. Y comenzamos con el primer tipo de dibujo, y es el dibujo técnico arquitectónico o dibujo arquitectónico. Este tipo de dibujo se encarga de representar planos para construir edificios, casas, iglesias, fábricas. Es un tipo, inclusive parques, carreteras, todo ese tipo de dibujo en donde nosotros vamos a construir algún edificio o un parque, un área pública, se refiere al dibujo arquitectónico. Aquí tengo yo el ejemplo del dibujo o del plano de una casa: dónde están las paredes, dónde va a ir la sala, dónde va a ir el comedor, cuánto va a medir la sala, cuánto va a medir ese comedor, cuánto va a medir ese baño. Y es un tipo de dibujo técnico porque requiere precisión, requiere ser creado con herramientas de precisión, y tiene normas y tiene estándares también. Ahí está el ejemplo. El siguiente es el dibujo técnico mecánico. Este tipo de dibujo se encarga de representar piezas de maquinarias o maquinarias, máquinas industriales, autos, piezas de electrodomésticos, piezas mecánicas o físicas de un electrodoméstico. Aquí tengo el ejemplo en donde nosotros podemos ver a simple vista que es algún tipo de pieza, ya sea de un aparato, de una maquinaria. Y este tipo de dibujo se llama dibujo técnico mecánico. Y tienen que estar representadas con mucha precisión
porque al momento de construirlas o de hacer estas piezas, la persona que lo va a hacer se va a guiar de ese dibujo que está ahí, con las medidas exactas y la forma exacta. Por eso el dibujo debe ser muy, muy preciso. Otro tipo de dibujo técnico que tenemos es el dibujo técnico eléctrico y representa las instalaciones de las eléctricas, ya sea de una casa, de un edificio. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que habíamos visto imágenes atrás el plano de una casa? Pues es muy parecido, solo que nosotros en el dibujo técnico eléctrico dibujamos dónde va a ir el cableado de una casa, en dónde va a ir un interruptor, dónde va a ir un tomacorriente, donde se necesita un tomacorriente especial, y hay signos y símbolos para ello. ¿Ok? Es muy importante que antes de, por ejemplo, los que están llevando el taller de electricidad, es muy importante saber, antes de ir a colocar un cableado a una casa, saber cómo se va a realizar, dónde nosotros vamos a colocar un interruptor, dónde nosotros vamos a colocar un tomacorriente. Por eso se hace un dibujo técnico primero, en este caso un dibujo eléctrico de una instalación eléctrica, antes de pasar a la práctica, porque así nosotros podemos detectar errores que en la práctica saldrían muy costosos. Imagínense instalar el cableado eléctrico o hacer toda la instalación eléctrica en una casa y que no salga mal. Se gastaría tiempo, recursos. Entonces es muy importante por eso el dibujo técnico, y en este caso el dibujo técnico eléctrico. El siguiente dibujo técnico es el dibujo técnico electrónico y se parece mucho al dibujo técnico eléctrico. Un aparato electrónico tiene muchos componentes, resistencias, LEDs y entre otros. Entonces es importante siempre crear un mapa, por así decirlo, un dibujo que represente cómo van a ir conectados estos dispositivos electrónicos dentro de un aparato, dentro de un celular, dentro de un microondas, dentro de un radio. Entonces se utiliza mucho para crear circuitos electrónicos antes de pasar a la práctica. Entonces se desarrollan o se dibuja antes en papel para evitar errores, para evitar que al momento de estar creando un circuito electrónico, usted, por no seguir un mapa o por no tener un mapa, en este caso un dibujo, vaya a cometer una instalación errónea. El siguiente tipo de dibujo tenemos el dibujo técnico geológico. ¿Y qué se refiere con el dibujo técnico geológico? Pues es un dibujo técnico un poquito como más especializado, como un poco más difícil de observar en la vida real, porque se encarga del dibujo de capas geográficas. ¿Y qué son las capas geográficas? Pues son las capas de la tierra. Lo utilizan mucho en la minería porque se identifican qué tipo de tierra, si hay materiales en esa zona, en esa área. Por ejemplo, si puede estar una montaña una montaña de hierro, que hay mucho hierro en ella. Entonces se hace un mapa o una especie de dibujo técnico en el cual se representan todas estas capas geográficas, estas capas de la tierra. Y siempre se necesita que sean muy exactos y las representaciones lo más precisas posibles. Tenemos también otro tipo de dibujo llamado técnico topográfico. Tiene que ver mucho también con la capa o las superficies de la tierra. Y este tipo de dibujo lo que hace es representar montañas, ríos, pendientes. Si ustedes se fijan acá, lo utilizan mucho al momento de ir a medir un terreno. Cuando usted, por ejemplo, o sus padres solicitan que
algún trámite con su terreno en la alcaldía, va una persona y lleva un aparato especial para medir o para ver las capas, para medir las superficies o los accidentes, por así decirlo, de ese terreno. Si tiene alguna inclinación, alguna elevación, si pasa un río, todo eso lo van midiendo. Y se forma una especie de dibujo o mapa que, como ustedes pueden ver en pantalla. Las personas que se dedican a esto les funciona mucho para poder representar un área específica. Las personas que trabajan en la alcaldía con catastro lo utilizan a menudo para poder representar, como les decía, un área determinada, un terreno determinado. Entonces, al final, para que ustedes vean que el dibujo técnico sirve bastante en la vida real. Y tenemos por último el dibujo técnico de diseño. Y este tipo de dibujo pues se encarga de crear publicidad, material visual de utilidad, creación y mejora de productos. Aquí, por ejemplo, miramos cómo está creado con exactitud el logo. Creo que es de una, puede ser de mensajería o de mensaje. Y esto aplica también para crear, en este tipo de dibujo técnico, para crear afiches viales, como lo habíamos mencionado en un video anterior, en la clase pasada, que se encarga de crear anuncios, señalizaciones de tránsito, este tipo de dibujo técnico de diseño. Pues muchachos, eso sería en sí el tema. Recuerden que van a hacer un álbum de los tipos de dibujos según su uso, los que acabamos de ver en el video. Ahí tienen la información y pueden hacerlo con recortes o pueden hacerlo también dibujos a mano. No hay ningún problema. Bien pintados, bien elaborados, bastante ordenados, por favor. Traten de hacerlo lo más ordenado posible. El álbum es en su cuaderno. Tienen hasta el siguiente lunes para poder realizarlo. Y ya para finalizarles, pues la intención de esta clase es que ustedes vean la utilidad del dibujo técnico. Inclusive en la vida diaria, o las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer piezas de madera, utilizarían el dibujo técnico mecánico para crear primero una plantilla o una especie de plan para elaborar esa pieza. La gente que se dedica a costurar o que hace vestidos, hacen primero una plantilla, en este caso un dibujo técnico mecánico también, para poder crear una base para cortar o para pegar al momento de hacer sus prendas. Inclusive también la gente que estudia o que se dedica a la mecánica, a la albañilería, necesitan leer planos para poder entender cómo van a construir una casa. Entonces el dibujo técnico es muy importante, muchachos. Hagan el álbum y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por su atención.